Admiren esta joya porque es el breviario de Isabel la Católica y yo estoy casi a punto de decir que es el original. Bueno, vamos a decir que es el casi original. Gracias a quién podemos disfrutar de este tesoro artístico, pues gracias a Moleiro Editor, la empresa más importante del mundo en ese terreno. Está con nosotros su fundador, Manuel Moleiro. Buenos días. Buenos días. En primer lugar, enhorabuena por esta joya, este regalo que nos hace a todos los españoles. Muchísimas gracias. Yo creo que es un regalo para el mundo, no solamente un regalo para España. Hoy lo presentan de manera oficial, podríamos decir, en Castilla y León en la Feria ARPA. Hoy aparece en ARPA como primera vez que una persona lo puede ver libremente y hojearlo de la misma manera que lo hojearía en su día la reina Isabel la Católica. Para quien no sepa de la importancia de este documento, de ese tesoro bibliográfico, ¿cuál es su importancia? ¿Qué destacaría Manuel Moleiro de él? Bueno, este tesoro bibliográfico se lo mandó confeccionar la reina Isabel para conmemorar los 3 acontecimientos más importantes de su gobierno. El primero, podríamos decir, la política matrimonial de casar a su hijo Juan con Margarita de Austria y casar a su hija Juana con Felipe el Hermoso, que eran los hijos de Maximiliano I, que era el emperador del Imperio Sacro Romano Germánico, ¿no? Él se conmemoraba también, casó a una de sus hijas, a Catalina, con el futuro rey de Inglaterra, Carlos VIII, Enrique VIII, y también a su hija mayor Isabel con el rey de Portugal. Es decir, Isabel tenía un objetivo, que era la unificación de España, ¿no? Y al mismo tiempo, ese objetivo, esos arreglos matrimoniales, permitieron luego en el futuro a Carlos V gobernar prácticamente sobre todo el mundo, y por otra parte, aislar a Francia por el conflicto que había habitualmente en Nápoles, sobre todo con el reino de la Corona de Aragón. Otro acontecimiento que conmemora, además hay una página dedicada a ello, es la conquista del Reino de Granada. Está claro que los reyes católicos no podían casar a un hijo por cuestiones de religión con el rey de Granada, entonces lo tomaron por la fuerza. Y conmemora también el otro acontecimiento importante que fue la financiación y el descubrimiento de América. ¿Cómo ha obtenido Manuel Moleiro el permiso de casi hacer el casi original porque no es nada usual? El permiso no ha procedido de ninguna biblioteca española. Bueno, esto viene debido al historial, a la calidad de nuestros trabajos. De hecho, el permiso para hacer el breviario de Isabel la Católica, yo creo que lo pidieron todas las editoriales de Europa. El único que no pidió el permiso de modo oficial para hacer ese libro fue Moleiro. Nosotros en ese momento estábamos pensando en hacer libros de persas, libros relacionados más bien con el mundo islámico, y con Londres hemos hecho muchísimos trabajos, uno también muy importante aquí de Castilla, que es la reproducción del Beato de Silos, y la biblioteca, sobre todo por presión también del Museo del Getty de Estados Unidos, y el propio director de la biblioteca, que es Scott McKendrick, que es uno de los autores del estudio, tenían mucho interés en que este manuscrito se saliese a la luz. Ellos lo tienen considerado como uno de el manuscrito, digamos, más importante que tienen de la Europa continental. Entonces fue una presión constante. Yo le tenía miedo a esta obra porque son 1046 páginas y en ese momento teníamos una carga de trabajo muy grande y fue lo que nos obligó a que su realización nos llevó casi 5 años, ¿no? 5 años. Estos fueron los motivos. Ni más ni menos 5 años. ¿Cómo trabaja Moleiro, por ejemplo, con una obra como esta? Porque tengo entendido que usted es muy exigente, es decir, hasta que no ve que prácticamente es una casi original, no es un casi original, no tira para adelante, puede incluso desechar muchos trabajos previos. ¿Cómo trabaja Moleiro? Bueno, la prueba definitiva de nosotros de dar una página de estas por buena, antes de decir está buena, hemos terminado de hacer esta página, porque estos códices se hacen al lado del original, es decir, esto no lo hacemos en Barcelona, ni lo hacemos en ningún otro sitio, está hecho en la Biblioteca de Londres, igual que el otro lo hacemos en París o lo hacemos en Rusia, porque son obras cuyo valor es tan grande que no viajan, no pueden salir de allí, ¿no? Y la prueba definitiva es con la luz a 5000 grados Kelvin, que sería la luz perfecta, poner la prueba que estamos haciendo, la imagen hecha por nosotros, al lado del original, una al lado de la otra, y si visualmente usted, yo o cualquiera de los que estén allí es completamente incapaz de distinguir cuál es una y cuál es la otra,
entonces pasamos al capítulo siguiente. Ese es el proceso y esa es la única razón por la cual hemos trabajado con todas las bibliotecas importantes del mundo, ¿no? Con el Metropolitan, con la Morgan, con la Biblioteca Nacional de Rusia, Londres, París, Roma, Venecia, la Fundación Gulbenkian en Lisboa. Esa es la única razón. Se ha escrito mucho, se dicen muchos comentarios sobre eso, las influencias de Moleiro. Es completamente absurdo. Nuestra influencia y nuestra relación es únicamente el trabajo y el resultado final. Y ellos son cómplices con nosotros, dado que la obra es suya y sin su permiso. Pero se me antoja, está claro que no podemos hacer nada. A mí se me antoja complicadísimo intentar reproducir exactamente al milímetro el trabajo que llevaron a cabo siglos atrás, por ejemplo, los 6 maestros que pintaron, no solo que escribieron, sino que dibujaron, que pintaron, e incluso reproducir casi la combinación de colores. Se me antoja complicadísimo. Bueno, la combinación de colores es perfecta, ahí no hay una variación mínima, es decir, sería imposible visualmente diferenciar cuál es el original y cuál es la copia. Tenga en cuenta que el proceso de elaboración es complicadísimo. Nosotros elaboramos un soporte, que es una especie de pergamino obtenido de modo vegetal, que tiene la misma textura e incluso tiene el mismo olor que el pergamino. Y luego eso no está impreso directamente sobre ese pergamino. Previamente, algunas de las páginas tienen hasta una imprimación previa de 8 colores en blanco en la parte inferior para poder imprimir encima, que no haya, digamos, absorción de la tinta, que la tinta quede en la superficie, la pintura y oxide, no penetre. Al secar por oxidación es la única forma de conseguir la diferencia de los colores. Utilizamos todo tipo de tecnologías, naturalmente, en ello, pero hay una que es fundamental, que es el ojo humano, la corrección al lado del original. Hoy por hoy no se ha encontrado nada que pueda sustituirlo a la hora de hacer un trabajo meticuloso, ¿no? Es un trabajo de mucha paciencia, de mucho tiempo. Son obras posiblemente, yo creo que durante muchos años esto no se podrá seguir haciendo por múltiples razones. En primer lugar, por la consecución de las pieles que usamos, por ejemplo, para la encuadernación. Cada paso es más complicado, porque la piel ahora se curte agregándole cromo. Si le agregamos cromo, desaparecen los poros y no se puede grabar. La piel hay que curtirla de un modo natural y esto ahora ya en España, por ejemplo, es prácticamente imposible. Hay que recurrir a Marruecos o hay que recurrir a países que están en un proceso muy anterior, ¿no? Luego hay otra serie de procesos muy largos que son muy difíciles de mantener. ¿Quién encuaderna nuestros libros? Pues mire, es el mismo que encuaderna los libros cuando hay que restaurar en el Metropolitan o en el British Museum. Es un taller que existe y subsiste por nuestro trabajo. El día que desaparezca este taller, yo también no sé si habrá la posibilidad de poder continuar y poder contener una obra de esta envergadura, ¿no? Esperemos que eso no ocurra, lo espero yo y lo esperan también los amantes de los libros que me acompañan, Jesús Fonseca y Luis Mitorre. Jesús. Bueno, señor Moleiro, lo primero, que me produce mucha alegría estar aquí con usted. Yo admiro lo que hace. Le voy a contar algo, no sé si usted lo sabe. El presidente Lula, el que hasta hace poco era presidente de Brasil, en su despacho tiene abierto el libro de la felicidad que usted editó. Y no sé si sabe que el expresidente de Colombia, Belisario Betancourt, en la finca que tiene cerca de Medellín, en Sabaneta, allí en el salón, tiene uno de sus códices, uno de sus breviarios, también allí abierto. Muchísimas gracias. Sabía de expresidentes de Estados Unidos como Carter, como Clinton, como el mismo Bush, ¿no? Que también tienen, curiosamente, el libro de horas de Carlos VIII, ¿no? Sabía del primer ministro de la India, porque es un cliente habitual nuestro, ¿no? Sabía del presidente Sarkozy, porque tiene la Ana de Bretaña, además me envió una carta muy amable, muy agradecido, ¿no? Luego sabía lo del rey, porque salió en todos los periódicos, y además me recibió en la zarzuela. Sus hijos también cuando se casaron, tanto cuando se casó el príncipe con Leticia, con la princesa Leticia, pues le regalaron un libro nuestro, concretamente el libro de horas de María de Navarra, ¿no?
Y bueno, el primer ministro de Singapur también es una persona muy aficionada a la cartografía, ¿no? Lo que me sorprende de Lula es que no tuviera el Atlas Valar, ¿no? Porque tiene una imagen de Brasil muy curiosa, la que dio nombre a Brasil, que son los indios cortando el palo Brasil. Pues allí está abierto su libro de la felicidad. Allí lo tienen. En una Ese es un libro que se debía poner en los colegios, créanme, porque es un libro donde se combinan, aparecen simultáneamente imágenes cristianas, imágenes judías, imágenes musulmanas. Eso se hizo en el 1582 en Estambul. Era Murat III, contemporáneo de Felipe II, pero se veía una armonía total. Conviven en un libro todo tipo de imágenes sin ningún problema, ¿no? Ojalá convivieran en la vida. Ojalá convivieran en la vida actualmente. Sí. Y yo le quería decir otra cosa. Usted lo recordaba ahora, el gran sueño de Isabel la Católica fue la unidad de España. Entonces, ahora que sale este libro de horas, yo creo que sería, en fin, interesantísimo que el presidente Zapatero, que el líder de la oposición tuvieran este breviario y todas las mañanas rezaran alguna hora con verdadero fervor y devoción. Estaría muy bien, sería además, muy reconstituyente. Sería muy reconstituyente, en fin, mire a ver si puede usted hacer algo para que recen un poco y sobre todo en ese libro de horas y con esa finalidad que quería la reina Nuestra Señora. Usted que es gallego, paisano de Rajoy, mira a ver, también de Zapatero. No, le haría bien a todo, ¿no? Tendría el talante del cuanto se habla y claro, no existe, ¿no? Sí, yo quería preguntarle precisamente por qué es tan especial este libro de horas. ¿Qué le diferencia o qué le convierte en la joya que es, en esa auténtica obra para admirar desde ese momento? ¿Qué le hace tan especial? Bueno, el breviario en primer lugar fue concebido para conmemorar los 3 acontecimientos más importantes de todo que guiaron el gobierno de Isabel y que los hemos mencionado antes: la política matrimonial, la conquista de Granada y el descubrimiento de América. Entonces se contrataron a los mejores artistas del momento. No está encargado un artista o dos, se contrató lo mejor que había en Flandes. Están absolutamente todos, ¿no? Y aparte de eso, digamos, es una obra que debía pasar el control de la Inquisición y que no lo pasó. Es también el único documento que existe donde a Isabel se le llama Divina Isabel. No hay ningún otro documento, que incluso parece atrevido, porque Isabel la Católica era una persona más bien modesta, que se permitiera que en la dedicatoria le pongan Divina Isabel, reina de las Españas y de Sicilia. Tiene un peso inmenso, ella era reina de Sicilia por matrimonio, pero ya se reconocía como reyes de todo. Es decir, que la primera significación, digamos, del escudo que viene a recoger España como país íntegro, ¿no? Ahí hay una cosa muy curiosa en ese escudo y al cual ha habido muchas alusiones y muchos problemas por ello, y creo que hace unos días hubo un atentado en Salamanca también contra uno de ellos, ¿no? Por la dichosa águila, ¿no? El águila, sí. Pues esa águila, Isabel la pintó, creo que fue el 14 de octubre de 1473, no era reina, aparece pintada al principio de lo que ella quería que fuera su escudo y aparece con un nimbo, es decir que es el águila de San Juan, evangelista, no tiene ninguna otra significación, ¿no? Otra, digamos, apoyo a que es una obra realmente excepcional es que Napoleón se lo llevó del Escorial. Napoleón nunca se llevaba nada que no fuera bueno. Y otra cosa que tiene un peso también extraordinario es que la British Library considere que es el tesoro más importante que ellos tienen de la Europa continental. ¿Cuántos ejemplares han realizado? 987. ¿Y quiénes son los clientes? ¿Quién puede adquirir estos libros? Porque seguramente los tertulianos, los telespectadores estén pensando solamente aquel que tenga una capacidad adquisitiva importante o una librería, una institución, son los capaces de adquirir estos libros, estas copias de Moleiro. No necesariamente. Yo creo que la única condición que tiene que tener una persona para tener un libro nuestro, y la que encuentro en todos, es un alto nivel cultural y un interés por la cultura, por la pintura, por el arte. Creo que es la condición. Hay quien puede comprar el libro y pagarlo al contado, que duda cabe que hay diferencias económicas
importantes, pero damos también muchas facilidades de pago. Una persona puede pagarlo hasta en 36 meses, de modo que todo aquel que tenga un interés en ese sentido lo puede tener. Porque el precio es alto, imagino. Sí, el precio de este breviario no sé si es alto, pero son 7.020 euros. Es que no puede ser de otra forma, porque 5 años de trabajo y encima de esa manera... Pues... No puede ser de otra forma. Por otra parte, es un tesoro. Hace unos días, quizás ustedes los vieron, salía una noticia en la prensa de que el día 7 de diciembre se va a subastar en Londres un libro de Audubon, Los pájaros de Norteamérica. El ejemplar que se vendió en el año 2000, especulan sobre el precio final que va a tener, pero el ejemplar que se vendió en el año 2000 se vendió por 8.800.000 euros. Eso está en todos los periódicos, se lo ponen, Los pájaros de América lo verán. Estos son libros que con el paso del tiempo necesario, el hecho de que sea una edición limitada, el hecho de que sea la primera y la única edición que hay, porque no existe otra, será un tesoro, será una riqueza inmensa que lo pueda legar a sus hijos, a sus nietos, etcétera. De todos modos, yo creo que hay otra cosa para mí muy importante ahí, es que el breviario de Isabel la Católica, que se hizo para una reina castellana, hoy está en las principales universidades de Estados Unidos, de Australia, de todo el mundo. Es decir, que todo el mundo está mirando a Castilla, está viendo cómo era Castilla en aquel momento, y están pensando en estos momentos del conflicto entre el Islam, entre el cristianismo, de las tensiones que hay, están pensando también que fue la reina que obtuvo la primera victoria importante sobre el Islam en un momento muy crítico y que los obligó a abandonar la península después de 8 siglos de ocupación. Y curiosamente era una mujer. Bueno, menuda mujer. Casi nada que señora. Isabel la Católica, la reina Nuestra Señora. Qué pena no tenerla aquí para poder entrevistarla, ¿verdad? La reina que Dios guarde. Bien, señor Molero, y en esta época en la que se vaticina y se anuncia la desaparición del libro y del papel impreso, Internet, bueno, parece como un poco... en fin, que desde luego tiene que tener usted una cierta chifladura para meterse en un negocio de libros cuando todo el mundo está diciendo que los libros se acaban. Eso por un lado. Y por otra parte, ¿cree usted que efectivamente se acaban los libros? ¿Se acaba el libro impreso? Yo pienso que no, yo pienso que los libros van a convivir. Este tipo de libro de otra forma no es posible hacerlo de otro lado, de otra forma, no es posible verlo como uno puede verlo, disfrutarlo en una máquina, ¿no? Es lo que les comentaba antes, nosotros utilizamos todo tipo de tecnología. Cuando fotografiamos una imagen para reproducir, a posteriori lo hacemos a 130 megas, o sea, unas cantidades muy importantes, muy relevantes. De todos modos, siempre hay que recurrir al final, al ojo humano, para ver aquella diferencia de tonos, etcétera, etcétera, ¿no? Pienso que no. Por otra parte, con esto, y dado que se celebra ARPA ahora aquí en Valladolid, esta es una labor de conservación fundamental. Es decir, que este libro, desde que lo tuvo en sus manos Isabel, lo tuvo en sus manos Napoleón, luego apareció en Londres en manos de un banquero y lo compró el British Museum por la cantidad, una de las cantidades más altas que ha pagado nunca por un libro, pues lo han visto muy pocas personas. La mayoría de las imágenes que ahí no se habían visto nunca, ¿no? Ahora se pueden ver, y se pueden ver en todas las universidades del mundo. Lo pueden estudiar personas diferentes que piensan distinto. Ese es un aporte a la cultura, y es una ayuda a la conservación del original. Si Dios no lo quiera, ocurriera un cataclismo, ese original ya no desaparecería nunca, esas imágenes quedarían ahí para siempre, ¿no? ¿Qué es lo que podía haber pasado después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se destruyeron Pasaron muchos? muchísimo. Claro, regresó con vida el libro de las manos zafias de Napoleón, sí. Lo vendieron ellos, apareció en manos de un banquero, John Dent, en el 1851 en Londres. Era banquero y parlamentario. Cómo llegó no es secreto. Luismi. Se ha referido a futuro y, bueno, no es una obviedad decir que la vieja Castilla o Castilla y León ahora
bueno, pues ese origen de auténticas joyas bibliográficas. No sé si están trabajando, que desgraciadamente o en muchos casos no están ni siquiera en España, están repartidas por el mundo. No sé si están trabajando en... Está prácticamente todo fuera. Miren, nosotros hemos trabajado muchísimo sobre Castilla y Castilla-León. He reproducido los 5 beatos más hermosos que se hayan pintado, y todos son castellanos. El de San Andrés de Arroyo está en París. Apareció allí durante la... bueno, se vendió en la época de que se vaciaron los monasterios, la desamortización, exactamente, ¿no? Y apareció en Francia. El beato de San Pedro de Cardeña, que se hizo en el monasterio de San Pedro de Cardeña, está, las páginas más bonitas están en el Metropolitan de Nueva York. Se le ofrecieron al gobierno de España, pues las tenía la embajada de Rusia en el 1800, pero el gobierno de España en aquel momento parece que dudaba, y entonces la compraron los franceses, y los franceses se lo cedieron inmediatamente a los americanos. Es decir, para evitar que quizás una venta a los americanos fuera más escandalosa, pasó a través de los franceses. El beato de Silos, hecho aquí en el monasterio de Silos, un beato precioso. Se lo llevó Pepe Botella, el hermano de Napoleón, nuestro rey en aquellos momentos, de Madrid. Y él mismo lo vendió personalmente el 10 de mayo de 1840, cuando ya solamente era cónsul en Francia, al British Museum. Los ingleses son gente tan lista en estos casos que le obligaron a firmar. Hizo un recibo en la primera página, y allí figura escrito, vencido con el nombre y la firma de Napoleón. El breviario está en la biblioteca de Londres. Otro libro emblemático para Castilla, que es el libro del Caballero Cifar. Fue la primera vez que se escribió prosa en castellano. El libro se hizo, bueno, el texto se escribió en Toledo en el año 1300, en torno al 1300. Y el libro se ilustró para Enrique IV, el hermanastro de Isabel, en el 1470, 71, 72, no se puede precisar. Fue hecho aquí en Valladolid, pintado aquí por unos grandes miniaturistas, que eran los hermanos Carrión. Curiosamente, ese libro, si usted lo viera, el lomo que tiene son las, que no es este, pero son la heráldica de Napoleón Bonaparte. Se lo ha llevado también. Es decir, son de esas... Castilla ha perdido prácticamente la totalidad. En este caso, al nosotros hacer los clones, como dice el diario Le Monde, de hecho estamos devolviendo a su origen las mismas obras que pueden estar ahora aquí, y además las estamos poniendo en todo el mundo. Es decir, que todos nuestros códices, no solamente reproducimos esos códices, sino que se acompaña de un estudio encargado a las autoridades más importantes que hay a nivel mundial. Es un acuerdo con ellos. Son códices hechos sin presupuesto. Es decir, que cuando, por ejemplo, en el estudio del breviario está una autora de la Universidad de Madrid, que es Elisa Ruiz, que es catedrático de Diplomática y Paleografía, está el mismísimo director de la Biblioteca de Londres, Scott McKendrick, porque además este libro, como es tan significativo para la Biblioteca de Londres, ellos querían estar, quería ser el director. Fue una cosa que no me había pasado nunca, que dijeron, no, esto lo hacemos nosotros, ¿no? Es que ellos, como decía usted, son muy astutos. Por algo son los hijos de la vieja raposa, y no dejan cabo suelto, ni dan puntadas sin hilo, se las traen. Pero Moleiro, cuando se adentra en una aventura de este tipo, ¿por qué lo hace? ¿Por gusto o por negocio? Bueno, yo estudié periodismo, de hecho tendría que trabajar de periodista, ¿no? Pero no, bueno, empecé con los libros hace muchísimo tiempo. Y ya desde el principio siempre me gustaron. A veces me preguntan, ¿por qué usted está en esto? La verdad es que no fue algo que uno planificara, como cuando va a estudiar arquitectura. Cuando hice periodismo. De hecho, no pensaba estudiar periodismo, iba a estudiar cinematografía, ¿no? Pero las rivalidades de Madrid y Barcelona, los últimos años de Franco, pues me matriculé en cinematografía. Al final en Barcelona solamente quedó periodismo, me obligaron a continuar allí, no me dejaron ir a Madrid, y luego a posteriori vine aquí a Valladolid, que había aquí un curso de cinematografía
con un gran profesor, el padre Stelling. Sigue existiendo, sí. Sigue existiendo. Sí, sí. Y ahí estuve también, digamos, en ello, ¿no? Hay una combinación de todo, es decir, yo tengo que poder vivir para seguir haciendo libros, ¿me entiende? Es decir, hoy hago el breviario y antes hablábamos del libro de la felicidad. Está claro que tenemos que vender el libro de la felicidad, que por otra parte, y estando aquí en el corazón de Castilla, tenemos que decir también que es la primera traducción directamente del otomano al español, al castellano, sin pasar antes por el inglés y por el francés. Y es un tratado científico de primer orden. El libro de la felicidad era un libro concebido para regalar a la hija más querida de Murat III, y lo que pretendía es lo que dice el nombre, la felicidad. Hay colaboraciones de médicos, de astrólogos, de numerólogos, de científicos, de todo tipo, ¿no? Y tiene la ventaja de, ya digo, es un de ser compendio del saber también. del saber universal en aquel sí, momento. sí, es un libro aquella precioso, época, precioso, precioso. Luego hay una armonía entre las religiones, entre los símbolos, que si la hubiera ahora nos ahorraríamos montones de problemas. No tendríamos ni Al-Qaeda, ni tendríamos tensiones de aquí, ni estaríamos en Afganistán. Un minuto y medio. Yo en un minuto y medio sí que se me ocurre preguntarle a Manuel Moleiro cuál es la obra que nunca hubiese hecho. La obra que nunca hubiese hecho. De todas las que he hecho del repertorio, porque de lo que he hecho, lo que nunca hubiera querido hacer, de lo que hecho, no debiera ahora, haber a día hecho. de hoy se arrepiente de haberlo hecho, quizás. No, ninguna, porque todas nuestras obras se han agotado. Es decir, si usted lo mira, verá que todo se agota. ¿Y la que no más queda quebraderos ninguna. de cabeza le ha dado? Hombre, la que más quebraderos de cabeza me ha dado, sin ninguna duda, la Biblia de San Luis. Pero es que la Biblia de San Luis tiene 4.887 pinturas diferentes. Es muchísimo trabajo mirar 4.800 pinturas diferentes. Es como hacer una película, no sé, de cuando las hacían, en la época de Walt Disney, en aquellos tiempos que dibujaban, digamos, imagen a imagen para luego hacerla. Está considerada como el monumento bibliográfico más importante de toda la historia, no por ser una Biblia, sino por las 4.887 pinturas. De hecho, es algo que nunca se ha repetido, no existe en ninguna otra cultura. Nadie tiene nada similar. ¿Y su catálogo está compuesto de, para acabar, cuántos? Yo creo que hemos hecho entre 35 a 40 códices, en sitios muy distintos, porque vamos a buscando lo más relevante de cada lugar, ¿no? Por ejemplo, en la Huntington hicimos el Atlas Valar, pero ¿por qué hicimos el Atlas Valar? Bueno, porque está el mapa de Australia, ahí hay un mapa de Australia que ustedes lo han enseñado ahí antes, y que es del año 1547, y los ingleses dicen que ellos descubrieron Australia en el año 1770. Mire por dónde esa toponimia está en portugués y se hizo en el año 1547. Está fechado. Es maravilloso para terminar el programa, además, con esto. O sea, que es lo mejor, porque ya el tiempo apremia. Así que terminamos con este recordatorio y, sobre todo, terminamos dando las gracias a Manuel Moleiro por haber estado aquí y, de nuevo, enhorabuena por este breviario de Isabel la Católica. Muchísimas gracias a ustedes. Muy bien. Ha sido un placer. Gracias, compañeros, por haber estado aquí. Nos vamos con esta joya bibliográfica, todavía con esta resaca de cultura. Hasta mañana a las 8:30.